La mujer que me entregó en el altar fue la misma que, yo estaba convencida, hacía rituales con mi ropa interior para verme 3 metros bajo tierra. Suena locura, ¿verdad? Quizá lo fue, quizás todo estaba en mi cabeza, pero el terror que sentí fue demasiado real y lo peor es que mi esposo no me creía. Ella me sonreía en las comidas familiares mientras yo estaba segura de que, en secreto, esparcía polvos extraños en mi puerta y enterraba fotos mías en el jardín. Su bienvenida a la familia no se sintió como un gesto de amor, sino como el primer movimiento en un plan para destruirme. Pero para que entiendan cómo llegué a pensar que vivía con una bruja, tenemos que retroceder 2 años, a cuando todo parecía perfecto. Antes de meternos de lleno en esta pesadilla, si te gustan las historias donde la realidad supera la ficción, suscríbete y dale a la campana. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Conocí a David en la universidad. Era, sin exagerar, todo lo que siempre soñé. Inteligente, divertido y con una sonrisa que calmaba cualquier tormenta. Lo nuestro fue de película, lleno de viajes improvisados y la certeza de haber encontrado a nuestra alma gemela. Cuando me pidió matrimonio en un botecito, bajo un cielo azul lleno de estrellas, sentí que mi vida estaba completa. Su madre, Elena, apareció en mi vida como un soplo de aire fresco. Al principio era la suegra perfecta. Me recibió con los brazos abiertos, llamándome la hija que nunca tuvo. Me llenaba de halagos y siempre tenía unas palabras de aliento. Recuerdo que pensaba, qué suerte tengo, tantas historias de terror sobre suegras, y a mí me tocó un ángel. Qué equivocada estaba. Elena vivía sola en un caserón un poco anticuado en las afueras, un lugar que había sido de su familia por generaciones. David era su único hijo, su sol. Su relación era intensa. Él la adoraba y ella lo trataba como si aún fuera un niño que necesitaba su protección constante. En mi burbuja de amor, yo veía esa devoción como algo tierno, sin darme cuenta de la enorme bandera roja que ondeaba frente a mí. Todo iba de maravilla hasta que anunciamos la boda. El cambio de Elena fue sutil, casi nada. Su sonrisa se notaba un poco más forzada, sus abrazos un poco más fríos. Empezó con comentarios pasivos agresivos, esas pequeñas indirectas disfrazadas de consejos. Ese vestido es atrevido, querida. Espero que a David le guste. O, ¿segura que quieres trabajar tanto? Un hombre necesita que su esposo lo atienda. David, por supuesto, no notaba nada. Para él, su mamá solo estaba preocupada por nosotros. La verdadera pesadilla, a lo que yo percibí como una pesadilla, empezó después de casarnos. Fue cuando comenzaron los regalos, y no eran los típicos regalos. Eran objetos raros, con una energía que se sentía pesada, obscura. El primero fue una muñeca de porcelana vieja. Tenía el vestido raído y unos ojos de cristal que parecían seguirme a todas partes. Elena dijo que era de su abuela y que protegería nuestro hogar. La puse en una repisa, pero juraría que a veces su cabeza estaba girada en un ángulo distinto al que lo había dejado. Luego vino un collar con una piedra negra. Para la buena suerte, me dijo. En cuanto me lo puso, sentí un peso, una tristeza que no entendía de dónde salía. Me lo quité en cuanto se fue, pero la sensación de bajón me duró días. Sus visitas se hicieron más frecuentes y siempre sin avisar. Llegaba con comida que, según ella, preparaba con hierbas especiales. Quizá era pura sugestión, pero muchas veces, después de comer lo que traía, me sentía fatal, con dolores de estómago y un cansancio que me tumbaba en la cama.
David lo atribuía al estrés, y siendo honesta, era la explicación más lógica. Pronto, los fenómenos en casa se volvieron más extraños. Oíamos susurros de noche, cosas pequeñas desaparecían y aparecían en lugares absurdos. Mi cepillo de pelo en el congelador, las llaves del coche en el azucarero, un olor dulzón como a flores podridas y tierra aparecían de la nada, y era el mismo perfume que Elena siempre usaba. Empecé a tener unas pesadillas horribles. Soñaba que sombras me miraban desde las esquinas y que manos frías me agarraban los tobillos. Me despertaba gritando, empapada en sudor. Mi salud se fue en picada, adelgacé, tenía unas ojeras enormes y vivía con una ansiedad constante. Me sentía como si algo invisible me estuviera drenando la vida. Mi relación con David se empezó a quebrar. Discutíamos todo el tiempo. Yo intentaba explicarle la conexión que venía entre las visitas de su madre y cómo me sentía, las cosas raras que pasaban, pero él se negaba a escucharme. Me acusaba de paranoica, de estar celosa. Estás imaginando cosas, Laura. Mi mamá te adora, me decía. Su incredulidad dolía más que el miedo. Me sentía completamente sola, atrapada en una locura que solo yo podía ver. Una noche, después de que Elena se fuera, encontré un polvo rojizo en la entrada. Lo barrí pensando que era tierra, pero algo dentro de mí gritaba que no era normal. A la mañana siguiente me levanté con una erupción en la pierna que me dolía un montón. Fue la primera vez que la palabra brujería se me cruzó por la mente. Sonaba ridículo, pero en mi cabeza las piezas encajaban de una forma aterradora. El punto de quiebre llegó una noche que volví temprano del trabajo. La casa estaba en silencio, pero olía fuertísimo a su perfume. Subí y encontré la puerta de nuestro cuarto entreabierta. Encima de la cama, perfectamente estirada, había una de mis prendas íntimas, anudada de una forma extraña. Justo en ese momento oí llegar el coche de David. Corrí, la escondí y fingí que todo estaba bien. En ese instante, supe que ya no podía dudar de mi instinto. Tenía que encontrar pruebas, algo que ni siquiera David pudiera negar. Esa certeza de que algo estaba muy mal me dio una claridad helada. El miedo seguía ahí, pero ahora venía mezclado con rabia. Pasé los siguientes días observando, esperando. David me dijo que se iba de viaje de trabajo por 3 días. Era mi oportunidad. La primera noche que estuve sola, me armé de valor y esperé hasta la medianoche. Empecé a buscar en el cuarto de invitados donde estaba la muñeca de porcelana. No encontré nada, más allá de sentir sus ojos clavados en mi espalda. Mi instinto me gritaba que fuera al sótano. Era un lugar que siempre evitaba, frío y húmedo. Bajé las escaleras con el corazón a 1000 por hora. El olor a tierra y a ese perfume dulzón era más fuerte allá abajo. Con la linterna del móvil empecé a mover cajas y entonces lo vi. Dentro de una estantería oxidada había una puertecita de madera casi oculta en la pared. No tenía manija, solo un pestillo. Con las manos temblorosas lo abrí. Lo que vi adentro hizo que se me helara la sangre. Era un altar sobre una mesita con un paño negro. Había velas rojas y negras derretidas. En el centro, una foto de nuestra boda con mi cara tachada con tinta negra. A su lado, una foto mía, atravesada con alfileres en la cabeza y el estómago. Había mechones de mi pelo, trozos de uñas y la ropa interior que había encontrado, ahora manchada con cera. Y enfrente de todo esto, una figura de la Santa Muerte. Apenas podía respirar. Para mí, esa era la prueba. Todo mi sufrimiento, mi enfermedad, las peleas en mi cabeza, todo estaba conectado con ese rincón infernal. Saqué el móvil y con manos que no podía controlar, empecé a grabar un video de todo. De repente, un ruido arriba, la puerta principal. Me quedé tiesa. No podía ser David. Un terror puro me invadió.
Apagué la linterna y me escondí detrás de la estantería. Escuché pasos lentos, directos hacia el sótano. La puerta se abrió y la silueta de Elena se recortó contra la luz. Bajó las escaleras como si conociera el camino de memoria, moviéndose entre la oscuridad. Encendió una vela y a la luz temblorosa vi su cara. No quedaba nada de la abuela dulce. Su expresión era dura, concentrada, mientras susurraba palabras que no podía entender. No aguanté más. Salí de mi escondite. ¿Qué estás haciendo en mi casa?, grité. Ella se giró sin una gota de sorpresa. Una sonrisa torcida apareció en su cara. ¿Mi casa?, corrigió con una voz helada. Estoy cuidando a mi hijo, librándolo de ti. ¿Estás enferma?, le dije retrocediendo. Tú eres la que está enferma, querida. Se burló. David volverá a ser mío. Siempre ha sido mío. Supe que no tenía sentido discutir. Subí corriendo, cerré la puerta del sótano con llave, salí de la casa y me encerré en el coche. Llamé a David. Cuando contestó, solo pude decir entre sollozos: tienes que volver ya. Y por favor, tienes que creerme. David llegó a la mañana siguiente con cara de no entender nada. Antes de que dijera algo, le enseñé el video. Vio el altar, las fotos, los alfileres. Vio lo que su madre había montado en nuestra casa. Se quedó pálido. Se sentó en el sofá sin palabras, viendo el video una y otra vez más. Está en el sótano, le dije. La encerré anoche. Por fin, la incredulidad en sus ojos luchó contra la evidencia. Durante meses me había llamado loca. Ahora, la locura tenía la cara de su propia madre. Se levantó y caminó hacia el sótano. Al abrir, Elena estaba sentada en los escalones, esperándolo con una calma espeluznante. Hijo, dijo con voz suave, intentando manipularlo de nuevo. Esta mujer te está envenenando la mente. Pero el hechizo se había roto. David la miró, luego miró el video en su teléfono y finalmente me miró a mí. Vete de mi casa, mamá, dijo con una voz que apenas reconocí, llena de dolor y firmeza. Y no te vuelvas a acercar a nosotros. Nunca. ¿Escuchaste? La cara de Elena se transformó en pura furia. Pasó a mi lado y susurró: esto no ha terminado. Los días siguientes fueron un caos. Apenas hablábamos. La traición abrió un abismo entre nosotros. Lentamente empezamos a sanar. Buscamos a personas que se dedicaban a hacer limpiezas energéticas. No sé si esas cosas realmente funcionan o si fue solo el efecto psicológico, pero sentir que hacíamos algo para recuperar nuestro espacio nos dio muchísima paz. Desmantelaron el altar y nos deshicimos de cada objeto. La casa, poco a poco, empezó a sentirse nuestra de nuevo. Decidimos que no podíamos quedarnos. Vendimos la casa y nos mudamos a otra ciudad para empezar desde cero, lejos de su sombra. Fue la decisión más dura, pero la más necesaria. Han pasado 3 años. Mi salud mejoró casi de inmediato. Las pesadillas pararon. La ansiedad se fue. Volví a ser yo. La relación con David se hizo más fuerte. Sanar la herida de su desconfianza costó trabajo, pero su apoyo después de ver la verdad nos unió más que nunca. Nunca volvimos a saber de Elena. Un familiar nos contó que se aisló por completo, que su salud se deterioró muy rápido y que se pasaba los días sola en esa casa enorme, consumida por su propio veneno. Algunos lo llaman karma. Para mí, es la consecuencia de vivir para el odio. A veces, cuando todo está en silencio, todavía siento un escalofrío al recordar sus ojos en el sótano. La cicatriz de esa traición siempre estará ahí, pero ya no me define. Sobreviví, protegí mi matrimonio y descubrí una fuerza en mí que no sabía que tenía, la fuerza para enfrentar la oscuridad, incluso si venía de tu propia familia. Y esa, al final, es la única victoria que importa. Esta experiencia me enseñó que la maldad puede tener la cara de quien menos te lo esperas y que la sugestión y el miedo pueden ser increíblemente poderosos. ¿Alguna vez has sentido la envidia o la mala energía de alguien cercano?
¿Qué hubieran hecho ustedes? Cuéntenme su historia en los comentarios. Los leo